Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. ...72 organizaciones civiles anuncian protestas durante 3 días. Los manifestantes exigen que las elecciones no se lleven a cabo. Organizaciones de derechos humanos interponen recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para que sean cancelados los partidos Líder, Patriota y UNE. La próxima semana el Programa Mundial de Alimentos comenzará a repartir comida a las familias afectadas por la canícula prolongada. Capturan a abogado, trabajador del RENAP y 2 personas más señaladas de falsificar documentos para menores de edad que pueden viajar a Estados Unidos. Bolivia, manifestantes y policías se enfrentan por explotación petrolera en un sitio que los indígenas consideran sagrado. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Decenas de organizaciones civiles demandan la suspensión de las elecciones y para esto tomarán medidas de hecho. Dirigentes de unas 70 organizaciones civiles, indígenas o de mujeres anuncian protestas durante 3 días que incluirán tomar carreteras o aeropuertos en demanda que no se celebren las elecciones este 6 de septiembre. Que la próxima semana todos los sectores se movilicen, son 3 días, se estará agarrando las carreteras principales, aeropuerto, las fronteras y todo el país. La lucha de los pueblos no se contiene solo a las elecciones, porque las elecciones no son las soluciones para Guatemala. Las luchas populares seguirán y esto es el comienzo realmente del cambio para Guatemala. Las movilizaciones se tienen previstas para este 25, 26 y 27 de agosto a nivel nacional. Según el Comité de Unidad Campesina CUC, los candidatos con tachas y la falta de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos será el principal motor de estas protestas masivas. La demanda nuestra es que no se den las elecciones, no se dieron las reformas a la ley electoral de partidos políticos. Pero estamos haciendo el llamado a la población a pronunciarse en contra de estas elecciones, ya que como lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con ellas. Y les estamos haciendo el llamado a que se unan a todas las movilizaciones que van a haber a partir de ahora. El Tribunal Supremo Electoral determinó que el 6 de septiembre se realice la primera vuelta electoral y el 25 de octubre la segunda. Según el TSE, ellos no pueden aplazar los comicios, solo podría ser por una orden de la Corte de Constitucionalidad. Pero quienes no están de acuerdo con la demanda de estas organizaciones sociales y también de un grupo de abogados son los directivos de la Cámara de Industria, pues consideran que no sería correcto que se aplacen los comicios generales porque se estaría vulnerando la Constitución política de la República y porque la medida solo serviría para alargar la agonía que actualmente viven los guatemaltecos ante los escándalos de corrupción y los diversos señalamientos que se registran dentro del actual proceso electoral. Coincidimos nuevamente en el hecho de que, si bien es cierto, tenemos y compartimos la frustración, la desesperación, de alguna manera en relación a la situación que se está dando en cuanto a la corrupción y la decepción de la clase política, en eso podemos coincidir. En lo que no estamos de acuerdo es en que se aplacen las elecciones. Eso solo es aplazar la agonía, porque realmente lo que debemos hacer es asumir nuestra responsabilidad, porque en alguna u otra medida todos los sectores somos los que hemos promovido o hecho que se llegue a la situación como esta. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos que asumir ahora, de que el aplazamiento de las elecciones únicamente es aplazar la agonía, no es la solución. Creemos que ejerciendo el voto consciente e informado es la manera en que vamos a empezar a darle vuelta y cambiar a este país. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Mientras tanto, organizaciones de mujeres también están llamando a los guatemaltecos a no votar por los partidos políticos Líder y Patriota, pues señalan que son los que más han violado la ley electoral. Además,
de que varios de sus integrantes han sido señalados de actos de corrupción, por lo que no son candidatos idóneos para aspirar a puestos de elección popular. Llamamos a no permitir la reelección de los diputados que se quieren reelegir, en particular los pertenecientes al partido Líder y Patriota. Ellos han jugado y se han burlado del pueblo defendiendo sus privilegios y obstaculizando las leyes en favor del pueblo. Ha llegado el momento de cobrarles en las urnas, con nuestro voto nulo o en blanco. El rechazo a escucharnos, la aprobación de leyes para unos pocos, la no aprobación de leyes a favor del pueblo, el mantener la impunidad, los robos del dinero del pueblo, los salarios que han ganado sin trabajar, mientras miles de guatemaltecos y guatemaltecas sufren hambre y miseria. Seguimos con las noticias. He de contarle que el Tribunal Supremo Electoral esperará hasta último momento para imprimir la boleta de los binomios presidenciales, a que ya ha comenzado en la impresión de algunas papeletas de listados por distritos electorales y también para alcalde de la ciudad de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral asegura que esperará hasta el último momento para imprimir las papeletas blancas, que son las que se utilizan para elegir al presidente, y que incluso esto podría ser 2 días antes de las votaciones, ya que se espera que los recursos pendientes contra los candidatos, como el vicepresidenciable del Líder, Edgar Barquín, sean resueltos. Tenemos que ir deteniendo hasta lo último para poder decidir y tomar la decisión de dónde se... Por ejemplo, empezamos a imprimir la papeleta de candidatos a alcalde de la ciudad capital, cuando nunca lo hemos hecho de esa manera, pero era la que teníamos en nuestra disponibilidad. A nadie le escapa que la papeleta presidencial está en un tema judicializado y el tribunal tiene que tomar decisiones sobre eso. Por eso es que tenemos una situación de esta naturaleza, pero les puedo contar con base en toda mi experiencia que hemos imprimido papeletas inclusive 2 días antes de las elecciones. Pero les garantizamos a toda la ciudadanía de que las papeletas, que es una de las partes de un proceso electoral, tendrán que converger y el día señalado tendrán las elecciones. Solórzano añadió que se garantiza que las papeletas estarán el día de las elecciones en cada uno de los centros, ya que cuentan con las estrategias necesarias para hacerlo. Lo voy a contestar si pone o no en riesgo. Por supuesto, toda situación que es imprevista, pues implica una situación no normal. Y nosotros lo que estamos planteando, y tenemos todas las alternativas para poder salir de alguna u otra manera. ¿Sabe usted? Algunas organizaciones en pro de los derechos humanos y estudiantes de la Universidad de San Carlos presentaron una moción ante el Tribunal Supremo Electoral exigiendo que se suspenda a 3 agrupaciones políticas. Y todos los candidatos son. Y todos los candidatos son. Representantes de organizaciones de derechos humanos y estudiantes de la Universidad de San Carlos exigen al Tribunal Supremo Electoral, a través de un recurso, que los partidos políticos Líder, Patriota y UNE sean cancelados, debido a que no cumplieron con la ley e hicieron campaña anticipada y gastaron en publicidad más de lo que podían. Estamos pidiendo que se cumpla el artículo 21, óigase bien, el artículo 21 de la ley electoral y de partidos políticos, que obligaba al Tribunal Supremo Electoral a cancelar a Líder, UNE y Partido Patriota por campaña anticipada. Esa decisión no prescribe. El hecho de que ya estemos en proceso electoral no prescribe la obligación ni el delito cometido por estos partidos. Le estamos pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que permita que los guatemaltecos tengamos una elección limpia. Queremos elegir partidos, candidatos y diputados honrados. Una de las manifestantes que se encuentra en huelga de hambre, Bárbara Hernández, tiene un mensaje claro para el Tribunal Electoral. A exigirle a esta institución que se nos ha vuelto de cartón, que cumpla la ley. Esperamos que no se vuelvan a burlar de nosotros, porque nosotros hemos estado resistiendo de manera digna, pacífica.
pero radical y firme. De lo contrario, obviamente ellos serán responsables de las consecuencias de su falta de decisión y de voluntad política. Las autoridades del TSE ya tienen en sus manos el memorial y no se sabe cuándo el Pleno entrará a conocerlo para su respectivo análisis. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a regresar más noticias. Desde con nosotros estamos a las 8:45. Gracias por seguir con nosotros. He de contarle que capturan a un abogado trabajadora del Registro Nacional de las Personas y 2 personas más se les acusa de falsificar documentos para que menores de edad guatemaltecos puedan viajar hacia los Estados Unidos. 4 personas capturadas este miércoles vinculadas a una supuesta red de falsificación de documentos con los cuales enviaban sobre todo a menores de edad a Estados Unidos de forma anómala. El interesado en viajar a Estados Unidos de América se pone en contacto con ellos para la obtención de documentos de identidad anómalos y así conformar una familia ficticia. Por esto aproximadamente pagan unos $6,000 por cada persona. Luego se procede a la obtención de certificados de nacimiento anómalos con apoyo de trabajadores de RENAP. Posteriormente se obtienen los pasaportes a nombre de los ahora integrantes de un núcleo familiar. Se les provee documentos que acrediten trabajo, cuentas bancarias e inmuebles y con esto poder demostrar la preexistencia de un vínculo familiar. Ya en Guatemala y formado el vínculo, los entrenan en casas de seguridad para poder pasar el examen que les hacen en la Embajada de Estados Unidos de América al momento de obtener la visa y poder lograr viajar. La estructura era conformada por Luis Fernando Reynoso Martínez, el abogado que dirigía las operaciones, María Morena Zúñiga Cervantes, trabajadora operadora del Registro Nacional de las Personas, Esvin David Medina de León y Yandira Arcelí Méndez Floreán, supuestos padres de niños enviados a Estados Unidos. Se coordinó con el programa de investigaciones de la Embajada de Estados Unidos de América, pues ellos alertaron sobre la existencia en la Embajada de una familia que ellos por la entrevista y por los datos que habían llevado ellos, por los documentos personales de identificación y las partidas de nacimiento de los menores, consideraban que estaban alterados. Ese mismo día se les dio seguimiento hacia el lugar donde ellos fueron posterior de salir de la embajada. Se puede determinar en ese momento que ellos se dirigían hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se encuentra ubicado en la zona 9. Ya desde ese lugar, el señor Esvin David Medina de León, quien es el supuesto padre de los menores que comparecieron a la embajada, hace varias llamadas telefónicas frente al ICS de la zona 9 para que los lleguen a traer. Los vehículos utilizados por estas personas se encuentran a nombre del licenciado Luis Fernando Reynoso Martínez, abogado y notario, y es en ellos en los que transportan a las personas que comparecieron a la embajada americana. De acuerdo a la Fiscalía de Delitos Administrativos, aún hay capturas pendientes alrededor de esta red. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con esta conversación que trata sobre un tema que ha despertado inquietud en muchas personas a lo largo del día. Vamos a hablar con Daniel Pascual, quien es dirigente del Comité de Unidad Campesina, y con Isabel Juárez, integrante del colectivo Otra Guatemala Ya, respecto de esos llamados a bloqueos, paros y protestas para la semana entrante referentes al proceso electoral que se avecina. Vamos a hablar con ellos sobre esos bloqueos y ojalá podamos discutir también y averiguar de dónde se originan los otros llamados a bloqueo, los anuncios de bloqueo para el día de mañana, jueves, que ya están circulando en diferentes redes sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos. Muy gracias. A ver, Isabel, comencemos con usted. ¿Qué mal? ¿La estrategia de ustedes es de bloqueos? No. ¿No? ¿Qué es lo que ustedes...? Articulación, comunicación, incidencia.
En esa línea estamos. Ok, pero eso póngamelo menos abstracto. Estamos articulando con varios colectivos a nivel urbano. Hacemos presencia en la plaza todos los sábados. Hemos sido un colectivo que salió a la calle desde el 20 de abril. Estuvimos presentes desde el 25 de abril en la plaza y no hemos descansado hasta este sábado. Llevamos 17 sábados en la calle y durante todo ese tiempo a nivel individual y a nivel de colectivos nos hemos ido conociendo y hemos conformado el colectivo que se llama Otra Guatemala Ya, y en este momento estamos en un proceso de articulación con otros colectivos que hemos conocido en la misma plaza y otros espacios en los que estamos apoyando las acciones que estamos planteando, no solo como este colectivo, sino con los otros colectivos que están trabajando. Isabela, ¿cuántas personas creen representar o agrupar en este número de colectivos? Bueno, estamos haciendo la cuestión de la articulación que le comentaba. Aquí estamos trabajando más o menos con 20 colectivos y a las asambleas llega un promedio de 50 a 60 personas. Aparte, están llegando representantes de sindicatos, por ejemplo, el Magisterio en Resistencia, que tiene presencia en varios departamentos. Que son quienes se oponen a Joviel Acevedo. Exactamente, sí, en esa línea también vamos, desde una perspectiva de la ética. Nosotros no estamos en una línea de apoyar cualquier grupo que esté vinculado con los escándalos de corrupción que hemos visto. Sí tenemos una línea en ese sentido de la ética y del respeto. Ahora, pero un poquito más antes de comenzar con Daniel. Específicamente, ahorita, ¿ha evolucionado la demanda ciudadana? Es decir, ¿qué es lo que se va a pedir, por ejemplo, el sábado? Vamos por la desobediencia civil. Nosotros estamos planteando la desobediencia civil como parte de un accionar para rechazar el proceso electoral. Este proceso electoral nosotros lo vemos inmoral, impuesto, ilegítimo e ilegal. Inmoral porque no es posible que estemos en estas condiciones en el cual nos están imponiendo ir a votar. Entonces el Tribunal Supremo Electoral está en una imposición de que vayamos a urnas cuando no están dadas todas estas condiciones. Tenemos un listado de personajes que están candidateados con una serie de procesos judiciales y eso no puede ser posible. Y que aquí se va a la CC, a la Corte Suprema de Justicia, no sé qué, no sé cuánto, y eso al final no se resuelve. Entonces, también eso genera de parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, del mismo Congreso, del mismo Ejecutivo, toda una desinformación que a nosotros no nos parece que eso sea bueno para la población. No se puede ejercer ciudadanía así, la desinformación es bastante manipulada. Nosotros no vemos ahí en ningún momento, como dice nuestra consigna, en estas condiciones no queremos elecciones. Daniel Pascual, ustedes convocaron el día de hoy como Comité de Unidad Campesina a una conferencia mediante la cual anunciaron que habrá bloqueos los días 26, 27 y 28 de agosto próximos. ¿Puede explicar esas manifestaciones? Claro, la convocatoria de la Asamblea Social y Popular, somos más de 100 organizaciones, entre autoridades ancestrales como las de Chiles, los Xincas, comunidades de San Juan, de Huehuetenango, de la parte del Quiché, y de igual manera pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, de jóvenes, académicos, y el Consejo Ecuménico, que hacemos parte de la Asamblea Social y Popular. Llevamos 2 asambleas a nivel nacional y realizamos 15 asambleas a nivel departamentales, el cual se determinó en estas asambleas salir a estas protestas. Ahora, ¿cuál es la demanda? Pues la nuestra es muy parecida a la que plantea Isabel. Nosotros tenemos claros que al darse esta crisis, pues todo este escándalo, primero vimos las manifestaciones del Parque Central, muy genuinas en el sentido de que era clase media, urbana, y que no había un sector tomando control. Entonces dijimos, es un momento de encontrar a la clase urbana también en estas protestas. Entonces, a partir de ahí planteamos en la primera asamblea, que fue el 28 de abril, la necesidad de las reformas a la ley electoral. Y en ese momento, pues unirnos a toda la demanda de renuncia, de que se castigue y se enjuicie a los responsables de toda esta corrupción,
que se recupere el dinero, que se diera el informe del financiamiento de los partidos y, por supuesto, mucho énfasis en las reformas a la ley electoral en el sentido de realmente buscar la democratización de estos procesos electorales y de los partidos, porque estamos cansados como población de no ver ninguna salida a través de los partidos ni a través de las elecciones. ¿Ustedes han visto las encuestas que dicen que aproximadamente el 80%, si no un poco más, de los entrevistados, de los encuestados, quieren que haya elecciones el 6 de septiembre? ¿Las han visto? Sí, claro que sí hemos visto, pero creo que las muestras realmente no demuestran un descontento más profundo que hay. Podríamos decir que sí hay un grupo grande clientelar que tiene acaparado los partidos políticos, ¿verdad? Hemos visto todos esos caciques de Alta Verapaz que se repiten en distintos gobiernos y partidos, perdón, y los de Totonicapán, los del Quiché. Entonces ellos siempre mueven cierto margen de población manipulada y muy trabajada política e ideológicamente, que en esas encuestas podrían aparecer, digamos, un trabajo de ellos. Pero creemos que la población o las comunidades que están con nosotros también tenemos el derecho, de repente no seamos la mayoría, pero tenemos el derecho de manifestar, de no coincidir que estas elecciones sean que deban realizarse, y por supuesto las movilizaciones son para eso, demostrar el castigo a través el desconocimiento, la deslegitimación de este proceso electoral por los aspectos ya mencionados por Isabel y de los otros que nosotros decimos, ¿verdad? Ahora, pero Daniel, vaya, está bien. Ustedes no, me dice que ustedes no quieren que hayan elecciones, por lo menos en la fecha del 6 de septiembre. ¿Qué alternativa proponen? Nosotros lo que estamos diciendo claramente es la necesidad de deslegitimar este proceso. Si se dan las elecciones y llega un gobierno, lo más seguro es que va a entrar no solo en crisis, sino que va a llegar deslegitimado, y lo que se necesita como país es las reformas profundas al Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente, de construir, redactar una nueva constitución que creemos nosotros que es a lo que nos están orillando, en el sentido de que no quieren hacer gradualmente los cambios, que eran las reformas a la ley electoral, depurar los partidos políticos, llegar y buscar gente idónea y con toda el aval de la población, o sea, que sean idóneos para ser electos. Eso no está ocurriendo, están violando una serie de leyes, hay una impunidad, el pacto de la impunidad firmado entre Patriota y Líder está funcionando para ellos. Sí. La CC pareciera que está en componenda con ellos porque da resoluciones a favor de estos grupos, y entonces estamos viendo como un ataque de los órganos del Estado en contra del pueblo, en contra del clamor popular que está en las calles. Veo que usted acierte. Claro, nosotros hemos estado 17 semanas en la calle, en la plaza. Hemos visto a nivel departamental cómo la gente ha salido a la calle. Hemos estado pacíficamente ahí protestando con la batucada del pueblo, en el caso de nosotros. Isabel, hemos coincidido con Daniel también. Que participaron, por ejemplo, el 30 de mayo en la manifestación, se ha visto muy reducida la participación en la plaza. Es parte del proceso de cómo se da. La gente también se cansa, no crea que nosotros no estemos agotados. Pero además, ni siquiera quiero sonar mal, pero en el caso de alguien como Daniel y las organizaciones que Daniel representa, son organizaciones que nunca han descansado. Y nosotros como capitalismo nos dicen que hemos despertado, pero en el caso del movimiento campesino e indígena, lleva 500 años en resistencia y no se ha cansado. ¿Y qué piensa usted cuando aparece más de 80% de personas diciendo que sí quieren que haya elecciones? Porque ven que el proceso va. Para mí es una cuestión de, bueno, si las elecciones están, que se den, y lo he escuchado con mi familia, con amistades, en el bus, en el mercado, en donde dicen, bueno, si el proceso electoral de todos modos se va a dar, aquí no cambia nada, los diputados hacen lo que se les da la gana, no hay nadie en la cárcel, pues bueno, que vengan, que se den. Eso tampoco quiere decir que la gente no esté pensando cómo en algún momento puede dar su voto. Yo conozco mucha gente que me dice, bueno, si las elecciones se van a dar, yo voto nulo. Si las elecciones de todos modos se van a dar, no voy a votar. Entonces también podemos ver como esos matices que quizás los sondeos o las encuestas no son como más finito cuando buscamos esos datos. Ahora, 3 días de bloqueos. Bueno,
Ya hace rato que se venía hablando de un paro y mucha gente está pidiendo un paro. Eso tiene que ver con otras circunstancias, ¿verdad? Nosotros le hemos denominado los 3 días de protestas a nivel nacional. Cada departamento va a hacer notar su tipo de movilización, es abierto. Entonces la convocatoria es abierta a hombres, o sea, mujeres, no necesariamente niños. Se reduce a bloqueo de carreteras. No. El tema de la protesta social que nosotros hemos mantenido ha sido diversa y ya se decía, tenemos el derecho de protesta, de desobediencia civil. Pero el derecho de protesta incluye el derecho de bloquear carreteras e impedirle el tránsito a numerosas particulares. Es una decisión de la comunidad en el departamento cómo lo quiera hacer. Pero eso lo hace válido. Mira, no? Porque hay otras personas cuyos derechos son transgredidos, claro, los que desean movilizarse. No, claro, pero también podemos ver de que ante demandas que no han sido satisfechas, ante la voz del pueblo levantándose cada sábado, de una parte del pueblo. Exactamente, pero aún así hay un descontento. Yo no conozco o no sé si alguien realmente esté contento con los escándalos de corrupción que hemos visto. Pero ¿tiene que producirse la manifestación mediante bloqueos? Las suyas han sido manifestaciones los días sábados. Así es, pero también recordemos que cuando llegamos a este tipo de manifestaciones o cuando llegamos a los bloqueos, cualquiera de las dos cuestiones que se dé como expresión ciudadana, tiene que ver porque las demandas no han sido satisfechas. Entonces, si el bloqueo se da por algún colectivo, organización o lo que sea, también tenemos que verlo y analizarlo desde que es una posición desesperada para llamar la atención. ¿Eso no es otorgarle un derecho absoluto a una parte de la población en detrimento de otra parte? Podría ser, pero también vemos que la formación ciudadana en este país no es parte de nuestro pensum educativo, en el cual, bueno, hay muchas otras formas de poder manifestarse y por eso nosotros coincidimos con Daniel en el tema de la desobediencia civil, de la resistencia ciudadana, pero si se incluye el bloqueo, eso también es una acción desesperada de un grupo que puede estar en comunión con esos dos conceptos. Bueno, en realidad, digamos, eso del bloqueo no es una cuestión tan terrible. Pues incluso Martin Luther King lo hizo para llamar la atención sobre la falta del derecho a voto en Alabama. Sí, bueno, ya que la policía los haya sacado como los sacó, pues son otros 100 pesos, pero ocasionó una reacción que al final de cuentas provocó lo que provocó más tarde. Pues, es decir, Alabama quitó esas restricciones para... En Guatemala tenemos 30 años de seguir bloqueando. Y por otro lado, y no hemos logrado esa pero también reacción. por otro lado, también tenemos que ver, vamos a perder 2 o 3 horas en el tránsito, vamos a perder 1 o 2 días en donde no nos podemos transportar. Sí, pero llevamos 30 años. ¿Cuántos años más llevamos de retraso? ¿Cuántos niños se mueren todos los días en los hospitales? No hay medicina. Niñas embarazadas, ustedes manejan mejor que yo las cifras o sea, todo ese dinero de corrupción que ha ido a parar a las bolsas de no sabemos exactamente de quién, porque tenemos 2 o 3 nombres, eso realmente afecta a la ciudadanía en general por años, pero para entonces, que perdamos 2 horas o 2 días. ¿La decisión es paralizar el país esos 3 días? ¿O es solo efectuar manifestaciones en diferentes puntos y con esto expresar el nivel de protesta? Así es. Habrán lugares que van a decidir hacer tapadas de carretera, es decisión de ellos. Lo que estamos convocando nosotros a una jornada de protestas para manifestar todo el rechazo. 3 jornadas de protestas. Una sola jornada en 3 días. Una sola jornada en 3 días consecutivos. Sí. Así es. Pregunta, ¿por qué no el día de las elecciones? Porque precisamente tendrían la arma perfecta para enjuiciarnos, querer capturarnos, encarcelarnos, porque normalmente es lo que dicen, que nosotros queremos desestabilizar el país. Lo hacemos antes para decirles, antes de las elecciones, nuestro repudio y nuestro rechazo. Y yo sí quería retomar un poco, ¿verdad? ¿Qué tan rápido se le olvidó a la gente que con la corrupción que hubo en el IX murieron 19 personas? Y más escándalo hacemos cuando se tapa una carretera. Entonces yo sí creo que eso tiene que también la población entender. Nosotros estamos anticipando incluso esta convocatoria para que la gente también no vaya a salir o esté en su comunidad, en su casa. O sea, hay una anticipación en donde podríamos decir que se puede evitar eso que se está mencionando. Por supuesto que en las tapadas a veces se dan también pasos libres,
son por horas, son ambulancias pueden pasar, policía puede pasar, etcétera, etcétera. Ahora, Daniel, lo que ha ocurrido. Su organización fue la responsable de una de las más grandes marchas recientes durante este gobierno de campesinos, es decir, la marcha que vino desde Alta Verapaz. Es decir, fue el proceso también de aprobación de la ley de desarrollo rural. Es decir, rodearon ustedes el Congreso, pero al final no se logró la... Es decir, ¿qué expectativas hay con estos antecedentes, además con la gran movilización que habían hecho ustedes en esos días? El nada es relativo. Nosotros podríamos decir, en el tema de la deuda agraria se rebajó la deuda a más de 100 comunidades indígenas y campesinas. Se entregó 200 caberías a las comunidades de Sierra Chinajá, en Chisec, en Alta Verapaz. Se logró avanzar en la mesa de diálogo con las comunidades indígenas de Xalapán, y en el tema del Polo Chic sí fue muy corto, reducido podríamos decir el avance. Se logró incluso, por decir así, la cuestión de la entrada de la ley de desarrollo rural, y también se logró abrir un debate nacional. Yo creo que eso hay que decir que son logros que no se alcanzan el 100%, porque así es una lucha, una batalla, y creo yo que ha dejado grandes resultados. O sea, fuimos la primera organización que le hizo la primera protesta a este gobierno, hubo un acercamiento, y hay cosas que quedaron claros que son responsabilidad de ellos que no se cumplen. Isabel, si no hay elecciones el 6 de septiembre. Me hará feliz. Sería su felicidad, pero ¿qué debería ocurrir en lugar de esas elecciones? Ir al gobierno provisional. ¿Cómo integramos un gobierno provisional si no está previsto dentro de la Constitución? Sí está previsto desde la Constitución, desde el momento en que se puede, por un momento, aplazar las elecciones y poder ver qué pasa ahí, en ese sentido. Luego tendríamos la fecha del 14 a las 14 no se puede cambiar, todo lo demás podría cambiarse. El Tribunal Supremo Electoral ya perdió ese tiempo. Correr el proceso hacia noviembre, diciembre. Se han hecho en noviembre en los procesos electorales anteriores. ¿Y qué ganamos con trasladar a noviembre las elecciones? Por lo menos ver si realmente va a pasar una reforma electoral. La verdad, esa esperanza la vemos casi muerta. No va a pasar mayor cosa, no va a pasar nada. Y la reforma electoral que tiene el Congreso ha quedado realmente sin las demandas que ha hecho la ciudadanía. ¿Y no sería más eficaz, en lugar de bloquear carreteras y en lugar de manifestar en la plaza, dirigir la presión concretamente hacia los diputados? Hay 158 diputados en todo el territorio nacional. ¿No llegan, Juan Luis? Pero podría buscárseles en su propio sitio de vivienda, en el lugar en donde ellos están desarrollando su gestión política, y ejercer presión directamente hacia ellos para forzarlos a que aprueben una reforma electoral. ¿No sería eso más eficaz que bloquear carreteras? Mira, en primer lugar lo que hay que decir es que el control que ellos tienen en algunos territorios es agresivo. Y la gente de los lugares hasta incluso les tiene miedo. Porque efectivamente tienen guardias de seguridad, cuerpos armados, y hasta incluso los vínculos con algunos grupos de narcotraficantes. Entonces la gente ahí se abstiene. Ese tipo de protesta hemos intentado hacerlo, y lo que nos ha dicho la gente es eso. Creemos que ya se ha intentado de todo, incluso estuvimos 5 días y 5 noches alrededor del Congreso. El impacto fue clarísimo. Ellos dijeron que no iban a llegar a legislar si estábamos ahí. Levantamos la protesta, las protestas del sábado siguieron, y no pasa nada. O sea, creo que ellos están aferrados, están en una locura de que se hacen totalmente los sordos, los desentendidos de la población que está protestando, y de ese clamor social, y creo yo que lo que se necesita es levantar mucho más la conciencia de la población del campo, regresando al punto del tema de la comunicación, que la información en el campo es mucho más manipulada, por ejemplo, del grupo del Magisterio que está con Joviel, el Frente Nacional de Lucha y otras organizaciones que están diciendo que aquí lo que se quiere es votar al gobierno y luego borrar los pactos colectivos laborales para eliminar
las garantías y digamos algunos logros laborales de los trabajadores, y es una manipulación muy agresiva la que tienen en el campo. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45 y responder a nuestras preguntas. Vamos rápidamente con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en redes sociales respecto de esta plática. Gracias, Juan Luis. Por supuesto que ya tenemos bastantes mensajes al respecto de la entrevista de esta noche. Nos dice Camilo: en mi círculo laboral y profesional, la mayoría no quiere votar. Con este sistema, votar no cambia nada. Ruth nos plantea: pregunto, ¿por qué ahora, hace 2 años, se propuso reformar la ley electoral y de partidos políticos y nadie apoyó? Rodolfo: están proponiendo protestar contra los transgresores de la ley, transgrediendo otras. Eso no se vale. Pati: de acuerdo con manifestar, pero por favor no bloqueen la libre locomoción. El señor Ochaeta: te felicito por las preguntas punzantes acerca de los bloqueos. Le dice a Juan Luis: no se justifica el fregar a otros para protestar. Jorge Alberto: por estos personajes es que las protestas se disminuyeron. Pascual: representa impunidad, terror y sangre. Paro y no a votar en un sistema podrido. Y nos dice también Elisa: las movilizaciones de los sábados no han logrado parar el circo electoral que ya montaron y nos imponen. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche respecto a este paro ciudadano, que será nuestro hashtag de la noche, paro ciudadano. Utilizaremos esta noche a las 10 p.m. junto con Carmen Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Sigue con nosotros, tenemos una segunda entrevista al regresar a las 8:45. A las 8:45 contamos con la participación del binomio presidencial del partido Todos. Se trata de Lizardo Sosa, candidato a la presidencia, y de Mario García, quien es candidato a la vicepresidencia. Ellos han sido invitados para que nos expliquen y nos comenten sobre esa iniciativa que han lanzado respecto de un gobierno de transición. Yo lo voy a resumir en muy pocas palabras. En concreto, lo que ellos están proponiendo es que se elija un gobierno que esté dispuesto a que su mandato sea revocado 2 años después de haber alcanzado el poder. Esto es en 2018, y que sean realizadas elecciones generales bajo un nuevo régimen electoral, con una nueva ley de servicio civil y con una nueva ley orgánica del legislativo que permita que nuestro Congreso se convierta verdaderamente en un parlamento en donde se discutan los intereses más relevantes del país y no en esa especie de piso de subasta o zoco de mercado que vemos por estos días. Gracias a los dos por acompañarnos. Arrancamos con la primera pregunta de Gustavo Berganza. Cualquiera que tome posesión el 14 de enero no va a aguantar más de 2 años, según las condiciones en las que estamos. Es decir, va a ser un régimen absolutamente deslegitimado, con un Congreso fragmentado y además con mucha presión para hacer reformas. Si de todas formas el próximo gobierno, sea el que sea, será un gobierno tal vez no de transición, pero por lo menos temporal. Bueno, yo creo que, si me permite referirme al tema, estamos viendo exactamente esa dificultad en el que el país se encuentra en este momento. El programa, la entrevista anterior es un ejemplo, los artículos de prensa, hay un artículo del señor Stein en una de las revistas guatemaltecas de gran circulación. El problema que veo es que el tiempo se perdió. El Congreso le dio la espalda a la ciudadanía que estaba pidiendo las reformas. Habría sido oportuno la reforma a principios de junio, todavía a finales de junio, que permitiera la vigencia de la ley y la convocatoria a elecciones con la nueva ley, lo que hubiera permitido un proceso de depuración y saneamiento del sistema político ya, inmediato a partir de esta elección. Se perdió la oportunidad, tengo la impresión, y cuando llegamos a esa conclusión con Mario y conversando con los otros compañeros del partido, empezamos a buscar qué se puede hacer. Bueno, entonces surgió la idea de esta propuesta de un gobierno de transición. Lo que estaríamos nosotros pidiendo es exactamente lo que usted señaló, Juan Luis, es que nosotros estamos pidiendo al pueblo en esta elección un mandato para que en 2 años se reforme la ley electoral de partidos políticos, se reforme la ley del Congreso y se emita una ley nueva de servicio civil. Con esas leyes aprobadas aproximadamente julio, agosto del año 2016, iríamos con iniciativa del presidente de la República a consultarle al pueblo sobre la revocatoria del mandato del presidente,
del vicepresidente y de los diputados para que sean electas nuevas autoridades a finales del 2017, ya con una nueva ley en donde estos problemas de falta de legitimidad y de representatividad que tiene la ley actual y con las cuales vamos al proceso electoral sean superadas y ya le heredemos al país todos juntos una situación política sobre la cual ya se puede construir una democracia ¿cómo se puede hacer republicana. eso? ¿Cómo se puede hacer eso con un Congreso tan fragmentado? Yo creo que ahí el tema es, vamos otra vez al concepto de democracia republicana y representativa. Si el pueblo da el mandato, el Congreso tiene que atender ese mandato. Esa es mi opinión. Y si no, el presidente de la República empezaría en septiembre, antes ya en segunda vuelta, a convocar a los diferentes sectores nacionales a que contribuyan con su aporte a formar el texto de la nueva ley electoral y de las 3 leyes de que estoy hablando, de manera que se le permita al presidente y le sea posible el 16 de enero o a más tardar el 31 de enero del año 2016 estar entregando las iniciativas de ley al Congreso para que sean estudiadas y con todo el respaldo del consenso social. Yo creo que si lo logró hacer el presidente de León Carpio sin un mandato de esta naturaleza, yo creo que un presidente con un mandato dado en una elección lo podría hacer perfectamente y es perfectamente constitucional y legal. Y tiene un premio un premio adicional. Al consultar, vamos a tener que incluir muy seguramente algún párrafo adicional en el artículo 184 y en el 157, en donde diga que los mandatos de 4 años pueden ser revocados por consulta popular en cualquier momento, siempre y cuando la vote el 51% de los votos válidos. Mario García Lara, pero eso supondría, para ustedes, por ejemplo, de ser electos, sacrificar la mitad del periodo constitucional, es decir, abandonar el cargo y no poder ser reelectos en esas siguientes elecciones, porque así lo prohíbe la Constitución de la República, tener solo 2 años de periodo. Ustedes pueden aceptarlo, pero los diputados de los partidos opositores van a aceptar semejante cosa. Pues el planteamiento que hacemos es precisamente poner al presidente, al vicepresidente de la República como ejemplo de la posibilidad que hay y de la voluntad que hay de acortar nuestro propio mandato y hacerlo extensivo a la prioridad. La prioridad no es revocar el mandato del vicepresidente ni del presidente de la República, la prioridad es revocar el mandato del Congreso de la República. Pero para hacerlo y tener la autoridad moral de obligar al nuevo Congreso, de autodepurarse, que al final de cuentas es lo que estamos planteando, nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía nuestros cargos para que, siguiendo ese ejemplo, los diputados, con la presión popular y con la presión de los amigos de la comunidad internacional y con la presión de la opinión pública, también opten por esa salida honorable. Y la falta de legitimidad y de representatividad que tiene el funcionamiento de los partidos también nos incluye a nosotros. Yo me considero que en este proceso electoral, en las condiciones en las que se está llevando a cabo, también voy a tener, si fuera electo, voy a tener muy poca legitimidad. Hay que reconocerlo. No voy a aguantar ni 2 años. Poca legitimidad, dice usted, porque en realidad las bases de un partido político no están nominando a una persona que haya militado adentro del partido político, que haya desarrollado carrera ahí y que haya librado batallas y que por esa razón se haya aprobado como un líder eficaz que deba ser impulsado a la presidencia. Digamos que ese es uno de los factores, ¿verdad? Que los partidos políticos actualmente designan candidatos que no los nombran en procesos democráticos adentro de los partidos. El que nombra realmente a los candidatos es el secretario, es el financista del partido, es el empresario que tiene mucho poder y puede influir. De manera que, como le llama el doctor Stein a esto, el pueblo de Guatemala encuentra el secuestro de su representatividad en los partidos políticos. Al final el pueblo vota, pero no son por sus candidatos, son por candidatos que le imponen otras fuerzas de poder. Esa es una cosa, pero la otra es que efectivamente, hoy por hoy, un gran porcentaje del pueblo de Guatemala quiere una nueva ley electoral, sí, 80 y pico %, y 85% también quiere que haya elecciones. O sea, se está dando poca confianza y credibilidad
a cualquiera que sea electo con las normas actuales y con todo lo que ha ocurrido. Un proceso en el cual el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido la capacidad, no la tuvo de asegurar condiciones iguales en el punto de partida, que era el 2 de mayo, el día de la convocatoria. El 2 de mayo ya había un partido que tenía 2 años y pico de campaña anticipada y se le inscribió sin ningún problema. Entonces, no hay reglas claras, no hay aplicación pareja de la ley. Eso no es democracia. Y eso no es democracia. Y entonces, todos los electos vamos a ser afectados por ese proceso. O sea, la falta de legitimidad es por esto, y la otra también es de legitimidad y representatividad. Bueno, miremos, ustedes hablan de reformar la ley electoral. Ya, hablan de reformar, ¿qué otras leyes? La ley de servicio civil, ¿sí? Y la ley orgánica del Congreso para la reforma política. Vale. Y todo el resto de leyes, Contraloría, de compras, del IX, del INE, para ir buscando mejorar el marco institucional. Bueno, el del IX, por ejemplo, para que la Junta Directiva elija al presidente y que no sea nombrado por el presidente. Hay que quitar al presidente de los nombramientos de gerentes de las instituciones autónomas porque les corta la autonomía. Hay un montón de cosas. Hay que despolitizar y tecnificar las instituciones. Hay un catálogo de leyes que hay que reformar, pequeñas reformas, pero que pueden mejorar notablemente la administración pública. Pero en todo ese menú que ustedes presentan no incluyen la Constitución ni la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. No, únicamente hemos dicho, y en eso estamos todos de acuerdo, mientras los electos a una Asamblea Nacional Constituyente sean con la ley actual, no. Con la nueva ley electoral... Bueno, pero nada impide hacer primero una reforma electoral y después convocar. Pero yo creo que esa es una cuestión que realmente no la consideramos así. Creemos que a partir de 2018 el nuevo presidente de la República y los nuevos diputados podrían pensar con la legitimidad que van a tener y la representatividad fortalecida, podrían decidir ir a una reforma constitucional, sea por consulta o por Asamblea Nacional Constitucional. Es un asunto de prioridades, digamos. Nosotros, luego de haber planteado nuestro plan de gobierno, en donde incluso mencionamos la posible reforma constitucional, nos percatamos de que en nuestro análisis y nuestro planteamiento decíamos que las instituciones están totalmente deterioradas y desnaturalizadas en el país. El presupuesto del Estado está desenfocado, está yéndose hacia lugares en donde no causa ningún servicio, ningún beneficio a la población. Y en tercer lugar, la corrupción está campeando por todos los rincones de la administración pública. Y por eso nuestro énfasis en rescatar instituciones y en recuperar la gobernabilidad presupuestaria. Pero nos damos cuenta, y el informe de la CICIG de hace 2 semanas nos dice con claridad cristalina que el origen y fuente del deterioro institucional, del presupuesto desenfocado y de la corrupción es el sistema electoral y de partidos políticos. Entonces creemos que el énfasis y la prioridad 1 debe ser empezar por la reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos y, digamos, simultáneamente o inmediatamente de eso proseguir con las demás áreas que habíamos planteado en nuestro plan de gobierno. En concreto, ¿cuáles serían las 2 o 3 reformas fundamentales que ustedes creen que se tienen que hacer en materia de ley electoral y de partidos políticos? En la ley electoral yo creo que deberíamos de tocar la formación de distritos electorales. El departamento resulta ser muy grande como distrito. El achicar los distritos electorales permitiría que el elector tenga mucho más cerca al diputado que va a elegir. Proximidad a su representante. Proximidad a su representante. Y con la inclusión de esta nueva institución en la Constitución, que es la revocatoria, el diputado electo sabe que su mandato puede ser revocado en cualquier momento por el procedimiento de consulta popular. Se porta mal un diputado, se tramita la revocatoria, se vota y se va. Eso no ocurre ahora, hay que aguantar los 4 años, por malos que sean. De manera que, distritos electorales, voto secreto, yo creo que serían de las más importantes, y legislar todo lo que se refiere a la consulta en elecciones primarias o el procedimiento que se decida para que los candidatos a presidente y vicepresidente y a diputados realmente surjan de la voluntad de los afiliados de los partidos. Señores, ¿por qué no se trata en el proyecto de reforma política que plantean ustedes nada referente a las municipalidades, sino en exclusivo poder legislativo y poder ejecutivo? ¿Por qué razón? Bueno,
el asunto a nivel de las municipalidades tiene una resolución menos complicada. El alcalde realmente, por lo general, hay sus salvedades. Tiene una representatividad muy grande, un conocimiento pleno de los electores. Lo que no ocurre a nivel del sistema electoral de partidos políticos con el sistema de listados, por ejemplo, que tenemos para votar. El listado distrital, no necesariamente los ciudadanos conocen... Aquí el problema no es la representatividad. El problema con las municipalidades es de que se eternizan en el cargo y que además forman redes de extracción de recursos ilegales por parte de cada corporación. Bueno, en la ley deberá ir, como ya está previsto, el tema de la reelección solo para un número de periodos. Porque digamos, que podría ser de 2. En términos de revocación, incluso está la posibilidad de un cabildo abierto en donde se le puede pedir la renuncia al alcalde. Bueno, eso podría ser, es una buena idea, incluir la revocatoria del alcalde en la consulta. Lo ponemos a consideración de los que están preparando ese tema. Pero también lo que hemos considerado es que tenemos que ver de qué manera los esfuerzos que ya están hechos y ya están iniciados, digamos, el esfuerzo que hizo el propio Tribunal Supremo Electoral, el esfuerzo de la plataforma, el esfuerzo que han hecho otras entidades para proponer cambios específicos a la ley electoral, se puede unificar o al menos conducir a un consenso nacional amplio que permita la pronta aprobación de una ley profunda y efectiva, no final, digamos, no vamos a querer la reforma final y última, es un primer gran paso de reforma profunda, y meter el tema de las municipalidades podría complicar el llegar a consensos para tener una reforma lo antes posible a principios del año 2016. Señores, gracias a ambos por participar hoy a las 8:45 y ofrecernos una explicación más amplia de esa propuesta que están planteando de un gobierno de transición, un gobierno efímero que duraría 2 años y que podría dar paso a la renovación del sistema político. Gracias a los dos. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se comenta en las redes sociales respecto a esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la entrevista con el binomio presidencial del partido Todos. Nos dice José Cotzajay: no solo desenfocado, sino mal utilizado, no busca un bien común, más bien todo lo contrario. Capucho nos dice: ustedes no quieren claridad, debe ser no reelección de diputados, alcaldes, magistrados y jueces, sin eso no habrá cambio. Pati, pero ojo, no cambiar las características de un aspirante que sea idóneo, capaz y honorable, eso no se cambia. Jorge nos dice: la propuesta es buena, lo que no se cree es de quién viene ya estando allí. No van a querer salir, es lo que nos dice Lester. Es una propuesta muy usada, interesante, una pena que la dieron a conocer muy tarde. Y Mario nos plantea: primero depuren a todos los candidatos para darle más credibilidad al proceso y así la gente votará de manera masiva. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche. Entramos ya al debate. Hoy utilizaremos Paro Ciudadano como nuestro hashtag de la noche. Paro Ciudadano en el debate. Carmen Lorena Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Sigan con nosotros en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes son presentados por el nuevo